Un cordial saludo, bienvenidos a Mundo 2020, el programa de análisis de Cuba Visión Internacional. La economía global podría ahondar aún más su situación de recesión, de intensificarse los actuales conflictos bélicos en Ucrania y en Oriente Medio, según resaltan analistas del medio especializado Bloomberg. Si bien la agresión desmedida de Israel contra la Franja de Gaza no involucra directamente a otras naciones, Bloomberg advierte de los efectos potenciales de la guerra en el aumento de los precios del petróleo, una mayor inflación y un mínimo crecimiento económico. Por otra parte, parece estancarse el conflicto entre Ucrania y Rusia, en el cual sí se ha involucrado todo el occidente colectivo con su activo apoyo a Kiev, que ha dejado un grave desgaste económico. ¿Cuál es el impacto de la guerra en la economía global? Pueden tal vez esperarse escenarios aún más adversos. Sobre ello estaremos hurgando con Mirada 2020 en compañía de nuestro invitado, el doctor en ciencias Luis René Fernández Tabillo, del Centro de Investigaciones de la Economía Internacional de la Universidad de La Habana. Acompáñenos. Bienvenido, profesor Luis René, un placer. a Mundo 2020. Gracias. El placer es nuestro de tenerlo acá con nosotros. Vamos a hablar de un tema doloroso, pero fundamental, vigente: la guerra y el impacto en la economía mundial. Entonces creo que para ir entrando en el tema se impone una pregunta general. Profesor, ¿puede calificarse como grave el impacto de la guerra en la economía mundial? ¿Y por qué, en su opinión? En realidad la guerra es terrible y siempre se mira primero el lado humano, y sin romper esta idea hay que pensar toda la destrucción, muerte, desaparición de estructuras, de fábricas, de vías de comunicación. Por lo tanto, apartándonos ya del escenario concreto del teatro de operaciones donde ocurre la guerra, que por supuesto también tiene implicaciones para la economía mundial, porque en este caso, en Europa, tanto Ucrania como Rusia son grandes exportadores de cereales, en el caso de Rusia, de petróleo y de gas, y toda la ruptura, fragmentación de la economía mundial que ocurre como consecuencia de eso, tiene implicaciones para la economía mundial. Más allá de las regiones, exactamente, donde se circunscriben. Que ya venía de problemas anteriores que se venían acumulando y que por lo tanto no pueden excluirse del escenario actual. Pero sí, es grave por todo esto y en general incrementa precios de energía, incrementa precios de alimentos, afecta todo el comercio, las inversiones, y todo esto se refleja en las estadísticas de los organismos internacionales, la Organización Mundial de Comercio y el Fondo Monetario Internacional, que en general reflejan un crecimiento lento y en algunos casos ya de crisis para este año 2023, sobre todo en Europa. Efectivamente, yo creo que también pudiéramos hablar un poco de la COVID-19. Estamos en una etapa post-pandémica y teniendo en cuenta que la economía mundial no se ha recuperado plenamente de las secuelas dejadas por la pandemia de COVID-19, ¿cuáles son, en su opinión, en estos momentos, las principales consecuencias que dejan las guerras en este año, específicamente en 2023? Ahora, los expertos pueden hablar de presiones sobre los precios, también de escasez de alimentos, de insumos para producirlos. Usted comentaba estos elementos anteriormente, pero ¿cuál es su valoración? ¿Cuáles son esos impactos que deja la guerra en este año, después de 12 meses de transcurrido 2023? Claro, el hecho de que la guerra ocurre en Europa y nos hace recordar la Segunda Guerra Mundial. Y de alguna manera esta es la mayor guerra que ha ocurrido, que involucra a una de las principales potencias militares en el mundo y definitivamente en Europa. Y esto tiene una gran repercusión porque hay toda una serie de presiones y conflictos por parte de Estados Unidos con China, otros focos de tensión regionales ahora en el Medio Oriente con Israel, el tema de Israel y Hamas y la Franja de Gaza. Y todo esto afecta vías de comunicación, afecta el comercio, encarece el costo de los barcos, de los fletes, de todo esto, y por lo tanto son elementos que fracturan el comercio. Es decir, es lo contrario de lo que sería beneficioso después de tener la gran crisis ocasionada por la pandemia, que trae un cierre tremendo. Se pensaba que podría haber un incremento y sin embargo estas pugnas
geopolíticas, geoeconómicas, sanciones económicas también, medidas económicas coercitivas contra Rusia de una magnitud enorme, tratando de ser un país grande, con muchos recursos, tiene una consecuencia importante para la economía internacional, que lo beneficia es la apertura, el libre comercio, el cumplimiento de los acuerdos internacionales, todo eso se rompe. Hay riesgos de que se fragmenten los bloques, el hecho de utilizar el dólar, por ejemplo, como un arma económica, también entonces lleva a que, por otra parte, países importantes busquen formas de hacer transacciones por otras vías, tratando de ampliar las relaciones bilaterales. Es decir, todo lo que ocurre a partir de esta guerra es destructivo en todos los sentidos, directamente material, y no olvidar nunca que a veces lo desconectamos, pero la fuerza de trabajo es el elemento fundamental. Los que mueren en la guerra son principalmente jóvenes, y esto afecta. Claro, hay una contradicción que desde el punto de vista del capitalismo, no sé si después podemos tocar este asunto, lamentablemente es beneficioso para las empresas productoras y exportadoras de armas. La guerra. La guerra. La guerra es como la sangre para los tiburones. Es elevar así de una manera tremenda las ganancias de estas empresas, estimula el gasto militar, principalmente Estados Unidos, pero obviamente también en Rusia. Todo el mundo, aun cuando no está en el conflicto, dice, bueno, hay que armarse, hay que gastar más en armas, se incrementa la venta de armas, y esto, bueno, es un efecto, vamos a decir, relacionado con la guerra, y aparentemente no, beneficioso para aquellas empresas y el capital industrial y financiero asociado a estas exportaciones. Sin embargo, daña la economía mundial. O sea, que ahí estaría la contradicción un poco de lo que usted estaba comentando, ¿no? Sí, la economía mundial se afecta por todos estos elementos que hemos visto, pero desde el punto de vista de este sector, sí se ve beneficio. Se ve grandemente beneficiado, y se puede decir que hay una relación aquí inversa, que sobre todo, yo diría, tiene que ver con Estados Unidos, que es la principal potencia militar, y está llevando a cabo gastos del presupuesto para todo esto, porque esta guerra tiene una diferencia con las anteriores guerras de baja intensidad, que se utilizaba mucha tecnología y quizás desplazamiento de tropas, pero no tenía el consumo de armamentos ni la destrucción de vehículos blindados, de artillería, de aviones que tiene esta guerra. Estamos presenciando. Y esto lleva a la necesidad de un incremento de la producción para reponer eso. Y eso sí es un efecto importante, sobre todo en el caso de Estados Unidos, en empleo, en utilización de fuerza de trabajo, en todo esto, para producción masiva, no solamente grandes gastos militares para un producto en sí, que puede ser un avión F-35, que en sí mismo son cifras tremendas, pero cuando tú produces produces municiones para artillería que se emplean intensamente en este tipo de guerra, tanto por Rusia, pero también del lado de Ucrania, que vienen de Europa, que vienen de Estados Unidos. Esto hay que reponerlo, y lleva a gran producción industrial que impacta la economía de los países involucrados un poco más allá de lo que podría imaginarse, o por lo menos lo que había estado ocurriendo hasta ahora. Y por ejemplo, en 2023 me pudiera poner ejemplos concretos de eso mismo que usted está comentando, ejemplos concretos que se hayan visto a lo largo de este año sobre estas cuestiones. Bueno, lo fundamental, no cabe duda, que es el financiamiento de Ucrania. De miles de millones de dólares que ha entregado Estados Unidos, y no solo en armas, sino en financiamiento, y esto por lo tanto tiene un impacto económico de que continúa la destrucción, continúa toda la guerra, porque tiene un efecto, vamos a decir, una espiral, una carrera armamentista tremenda que no para, y por lo tanto tampoco vamos a hacer una predicción o un balance completo de todo el peso que ha tenido esto, porque la guerra, lamentablemente,
más allá de los llamados que ha hecho el Papa y otras fuerzas internacionales, la política exterior china, Xi Jinping también intenta lograr un acuerdo de paz, que se logre un acuerdo. Estas fuerzas no quieren y se mantiene la guerra a un nivel importante. Me comentaba entonces sobre los beneficiados, sobre los sectores que de alguna manera se benefician con el fenómeno de la guerra, pero ¿quiénes pudieran ser entonces los damnificados? Concretando, ¿quiénes son los damnificados con este fenómeno de la guerra, con esto que está aconteciendo en torno a estos conflictos? Bueno, directamente los países y los territorios involucrados en la guerra, en el teatro de operaciones en torno al territorio en disputa, Ucrania, Donbass, toda esta zona. Hace unos pocos días se vieron imágenes de la destrucción total de un poblado que bueno, en la guerra pues la artillería lo destruye todo. Todo eso habrá que recuperarlo después y son cientos de miles de millones de dólares que tendrá esa reconstrucción. Esos son valores, esos son recursos que se destruyen. Esa es la parte peor, vamos a decir, los grandes perdedores. Pero con las divisiones, con los desequilibrios que tienen los países dentro de la economía mundial, los grandes perdedores también son, después de esto, las vidas humanas y los recursos que se pierden ahí, que se destruyen, el resto de los países que son dependientes de los alimentos, tienen que pagar precios más altos, las tasas, la inflación sube, entonces para combatir la inflación, Estados Unidos y Europa suben las tasas de interés, entonces la deuda se encarece y es como un efecto de encadenamiento de estos problemas negativos asociados con la guerra, que lo pagan más aquellos países que tienen una situación económica de mayor fragilidad. Más desfavorable. Hambre en África, mucho más hambre en África, mucho más problemas en países de todo el mundo que tienen esta situación de mayor dependencia de importación de alimentos, de energía, y los sectores desfavorecidos dentro de esa economía, que también está dividida, no es un resultado homogéneo que se distribuye por todo el mundo de la misma manera. Los grupos desfavorecidos son precisamente los que más se afectan dentro de los países que están en una condición peor. Profesor, le propongo entonces realizar una pausa en nuestro programa. ¿Qué le parece? Y así cuando regresemos continuamos hablando sobre las consecuencias nocivas de la guerra para la economía mundial, para las vidas humanas. Quédese con nosotros en Mundo 2020. Me gusta viajar al pasado para hacerle preguntas. Contradicciones que llegaron a convertirse a veces en verdaderas pugnas. ¿Quién podía detener a la mujer en el largo camino de la independencia? La historia es una fuente para aprender de los errores que nos antecedieron. Según la principal gestora de fondos de inversiones en Europa, la entidad francesa Amundi, la economía rusa crecerá 3 veces más rápido que la eurozona. La comparación llega tras los números económicos que deja tras sí el conflicto bélico entre Moscú y Kiev. Pero, ¿por qué esa comparación establecida por Amundi en cuanto al crecimiento económico entre Rusia, inmersa de lleno en dicho conflicto, y Europa, que directamente no está involucrada? Según Vincent Mortier, director de inversiones de Amundi, las sanciones impuestas al gigante euroasiático como castigo por su operación militar en suelo ucraniano son ineficaces. ¿Pueden medidas coercitivas como las aplicadas contra Moscú impactar también las economías de quienes las implantan? ¿Son también consecuencias residuales de la guerra? Volvamos en busca de respuestas con nuestro invitado, el doctor en ciencias Luis René Fernández Tavío. No se vaya. Bueno, profesor, hemos hablado
de alguna forma del impacto que lógicamente tiene cualquier conflicto en la economía mundial, ¿no? Pero otro punto que quizás está totalmente vinculado es el impacto que tienen entonces las sanciones y medidas restrictivas impuestas esencialmente por Occidente o por el Occidente colectivo, por ejemplo, contra Rusia en el conflicto en Ucrania o contra Irán por su ayuda a Siria en el enfrentamiento a grupos terroristas irregulares apoyados por Estados Unidos. Entonces la pregunta pudiera ser cómo impacta en estos casos esa continua seguidilla de sanciones. ¿Puede tal vez el efecto boomerang que advierten diversos analistas generar aún mayores decrecimientos económicos? ¿Qué piensa usted al respecto? Yo creo que es bueno pensarlo como una extensión de la guerra o la guerra por otros medios, y en realidad se mezcla todo, y los instrumentos económicos de poder que se están usando de manera intensa por parte de Estados Unidos a partir de la estrategia esta geoeconómica neoconservadora, cuando se aplica contra un país como, bueno, Cuba, lamentablemente, o incluso otros países, no tiene gran impacto en la economía mundial. Pero cuando estos mecanismos se emplean contra una economía grande, como el caso de Rusia, que a su vez están participando directamente en esta guerra en Europa, tenemos la guerra en armas, en el teatro de operaciones, vamos a decir, en su sentido convencional, pero también tenemos la guerra económica, la guerra tecnológica, que yo diría no solamente es aquí, y que tiene por supuesto impacto en Rusia, pero impacto en todo el mundo. Ahora se mencionaba a finales del año 2023 el problema de que se estaba pensando incautar las reservas y los depósitos de Rusia en la banca transnacional. Y eso sembraría un precedente tremendo para todo el mundo, que algunos especialistas plantean como algo verdaderamente de un impacto total en el sistema financiero internacional, porque todo el mundo diría, bueno, ¿y qué pueda pasar mañana? Exactamente. Es decir, cosas de esa magnitud. Pero también en todos los instrumentos, en todos los documentos de la Seguridad Nacional de Estados Unidos se presenta a China como el principal riesgo. Y aquí también están utilizando instrumentos económicos relacionados con la alta tecnología, los chips y otras líneas que ellos consideran estratégicas y que deben bloquear. Este conflicto es un conflicto que es muy importante y está mezclado con todo esto. Y también hay otras guerras. Lo que ha estado ocurriendo, el genocidio terrible que ha ocurrido después de que se desatan el conflicto bélico en torno a la Franja de Gaza. Qué bueno que toca ese tema, porque bueno, cerramos 2023 y eso marcó, digamos, la última porción del año que concluyó. Me gustaría saber también su opinión sobre el impacto que eso pudiera tener en la economía mundial. Hablamos de Rusia, el conflicto en Ucrania, que tiene otras dimensiones y tal vez los impactos pudieran verse aún mayores, pero en su opinión, ¿qué repercusiones pudiera también tener este conflicto israelí-palestino en la economía mundial, en estos indicadores, en este escenario? Es muy difícil hacer un balance porque el proceso sigue, lamentablemente la guerra continúa. Y esto que está ocurriendo en Palestina propiamente impacta Siria, impacta otros países cercanos. De la región. Los movimientos plantean el caso de los hutíes con agredir o atacar a aquellos navíos que van destino a Israel como parte de una presión militar sobre Israel para que cese la agresión en la Franja de Gaza en Palestina. Entonces, ¿aquí qué sucede? Bueno, eso afecta a la navegación, eso afecta el transporte. ¿Y el transporte de qué? De bienes y servicios, seguros que se incrementan, y por lo tanto hay vamos a decir, una inseguridad general, un riesgo general a el comercio, con independencia de que parezca circunscribirse a un área, pero todas esas regiones geográficas que son tránsitos a través de espacios relativamente pequeños como el Mar Rojo u otros canales u otras vías de comunicación también relacionados con los puertos estos que están cerca de Ucrania, minas que se colocan. Es decir, la guerra es un elemento
de ruptura del comercio, y a partir de ahí el daño es tremendo. Exactamente. Y por supuesto, bueno, lo primero que sale son las vidas humanas, la destrucción material de la ciudad completamente, las muertes, los hospitales. Infraestructura, una cosa realmente dramática, un genocidio ya de marca mayor, pero también tiene impacto económico, porque entonces no tenemos una guerra en Europa, tenemos una guerra en Europa, una guerra en el Medio Oriente con riesgo de que se pueda incrementar, porque hay muchos actores que plantean que esto debe cesar y que están dispuestos en determinada medida a intervenir, a participar en medio de esta situación. No sabemos realmente la consecuencia de todo esto, pero hay un grave peligro de que esta guerra, que para muchos ya es una guerra mundial, para muchos ya no es una guerra fría, es una guerra bien caliente, con alta intensidad, con altas pérdidas en distintos escenarios, puede extenderse. Y no hemos hablado porque no se ha desatado, pero hay una gran presión de Estados Unidos y del occidente colectivo sobre Taiwán, que es China completamente, y que la República Popular China ha expresado una y mil veces que es inaceptable. Y sin embargo se envían armas, se da apoyo por otra vía. Hay un discurso, vamos a decir, contradictorio por parte de Estados Unidos, que dice por una parte que acepta la política de una sola China, pero al mismo tiempo entonces apoya políticamente en el Congreso, se producen este tipo de cosas, que es muy peligroso, porque si China es en muchos casos ya la primera potencia, genera tensiones económicas importantes y enormes fracturas en las cadenas globales de valor, aunque sea parcial, una recomposición de las mismas. Hay muchos riesgos, no solamente los propiamente militares, sino los otros riesgos derivados de las sanciones económicas coercitivas, cuando además se están utilizando de manera muy fuerte y muy intensa con elementos que parecía que no se debían hacer nunca, como es el uso de el dinero, el dólar, que sigue siendo la principal moneda, contra Rusia, y esto puede sentar un precedente realmente de gran impacto en la economía mundial, que se puede dividir en bloques, pueden pasar muchas cosas que todavía están en desarrollo, porque lamentablemente la guerra no ha concluido. No, y estamos en un punto de inicio del año, en 2024, y es interesante esa reflexión que hace, porque me viene a la mente una pregunta, ¿no? ¿Pudieran esperarse entonces escenarios aún más adversos que los actuales, que los que vivimos en 2023? ¿Y qué consecuencias tal vez podría generar en la economía mundial todos estos fenómenos que heredamos del año que concluyó? El principal problema es que Estados Unidos sigue con la idea de mantener su hegemonía y de mantener su sistema, que viola las propias normas del comercio y las relaciones internacionales, la Organización Mundial de Comercio y todo el derecho internacional en el plano de la economía. Y esto, por lo tanto, está decidido hasta ahora a utilizar todas las fuerzas contra eso. Y están las elecciones este año, a finales de este año. Hay una situación muy frágil, muy complicada, una división entre los partidos que debe impactar todo esto, y puede ser también que como consecuencia de ello no se le abra el camino a la paz, que sería lo mejor para la economía mundial, y ojalá sea así, pero realmente sí, no se puede descartar el escenario de que la guerra incremente sus negativas consecuencias para la vida y para la economía, aunque algunas corporaciones, Lockheed Martin, los productores de los cohetes, de los sistemas estos, sobre todo en Estados Unidos, que tiene un gasto militar que suma, es igual a los 6 siguientes, es decir, una magnitud extraordinaria de los 800 mil millones de dólares, y eso, bueno, esa gente son beneficiados. Y colateralmente todos aquellos que están empleados en la parte militar y civil de Estados Unidos, que es realmente un sistema
descomunal que abarca a todo el mundo con bases militares y todo eso. Bueno, estamos comenzando el año y por supuesto que esto es un tema que deberíamos seguir observando. Habría que ver evoluciones, habría que ver por dónde van los tiros para entonces sacar conclusiones cuando vaya caminando el 2024. Muchísimas gracias, profesor, por su presencia en Mundo 2020. A los amigos televidentes, quédese con nosotros, aún nos quedan algunos elementos por abordar en nuestro programa. Amigos, guerra es y será siempre guerra. Y estamos hablando de elementos tan dolorosos como las pérdidas humanas, materiales, infraestructuras destruidas, medio ambiente que tardará años, décadas en resarcirse. Lo ideal sería ponerle fin de inmediato, lograr ese cese el fuego que la inmensa mayoría pide y unos pocos, unos poquísimos, se arrogan el poder de vetarlo. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos disponibles en Facebook, YouTube y la plataforma X, antes Twitter. Los esperamos en nuestra próxima entrega de Mundo 2020, aquí en Cuba Visión Internacional.